No entras hasta que pidas perdón, me dijo mi hija, cerrándome la puerta en la cara como si fuera una extraña. Me dejaron en la calle hasta la medianoche, mientras adentro celebraban sin mí. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible, estando ahí parada? Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotras aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe uno en los comentarios. Y, por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntas. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales. Tengo 68 años y vivo en una pequeña casa de adobe en el barrio de Xochimilco, en Ciudad de México. Esa tarde de octubre, llevaba puesto mi vestido azul marino con flores bordadas, el mismo que me regaló mi difunto esposo Raúl para nuestro 20º aniversario. Mis manos, arrugadas pero firmes, sostenían una caja de cartón envuelta en papel de China dorado. Adentro, los trenecitos de colección que había estado guardando durante meses para el cumpleaños de mi nieto Sebastián. El aroma a tacos al pastor flotaba desde la cocina de la vecina, mezclándose con el olor a copal que siempre quedaba impregnado en mi rebozo negro. Era sábado por la tarde, y las campanas de la iglesia de San Bernardino sonaban llamando a misa de 6. Todo era normal. Todo era como siempre, hasta que toqué esa puerta. La casa de mi hija Patricia se alzaba imponente en la colonia Roma Norte, con su fachada de cantera rosa y su jardín perfectamente podado. Las luces de colores colgaban de los árboles de jacaranda, y la música de la fiesta se escuchaba desde la banqueta. Niños corrían por el patio con globos en las manos, sus risas llenando el aire tibio de la tarde. Toqué el timbre con dedos temblorosos. Había ensayado mi sonrisa en el espejo antes de salir, practicando las palabras que le diría a Sebastián cuando viera su regalo. Los pasos se acercaron por el pasillo de mosaicos. La puerta se abrió con un chirrido que conocía de memoria. ¿Qué haces aquí? Patricia apareció en el umbral, vestida con un conjunto de lino blanco que costaba más que mi pensión de 3 meses. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus labios brillaban con un rosa coral que hacía juego con sus uñas. Vengo al cumpleaños de Sebastián, mija. Le traje los trenecitos de tu papá. Alcé la caja con orgullo, recordando las tardes que Raúl pasaba limpiando cada vagón con un trapito de franela. Ella cruzó los brazos, bloqueando la entrada. Sus ojos verdes, los mismos que había heredado de mí, me miraron con una frialdad que jamás había visto antes. No te invité, mamá. No después de lo que hiciste. ¿Qué hice? Mi voz salió más quebrada de lo que esperaba. ¿Decirte que me dolió que no contestaras mis llamadas durante 2 meses? Detrás de ella apareció Roberto, su esposo, con una cerveza Corona en la mano y una expresión de fastidio que no se molestó en disimular. Sus zapatos italianos pisaban el mármol importado del recibidor, donde colgaba un retrato familiar del que yo había sido cuidadosamente excluida. «Tu madre otra vez con sus dramas», murmuró, sin dirigirse a mí directamente. Patricia soltó una risa seca, cortante como vidrio roto. «Tú siempre haciéndote la víctima, mamá. Ya estás grande, dramática. Te haces la enferma para llamar la atención». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Pensé en las noches que había pasado despierta, preguntándome si había hecho algo malo, repasando cada conversación, cada mensaje sin respuesta. Pensé en las consultas médicas a las que iba sola, en los resultados que nadie me preguntaba, en las medicinas que compraba con mi escasa pensión. «Patricia, soy tu madre», susurré, sintiendo que el aire se volvía pesado y denso. «Ya lo sé, pero no entras hasta que pidas perdón. Aquí no hay espacio para tu amargura». La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en mi pecho como un martillazo. Me quedé ahí, parada en los escalones de cantera, sosteniendo la caja de trenecitos mientras el ruido de la fiesta continuaba al otro lado de la puerta de madera tallada. El sol de octubre comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de la Roma Norte, pintando el cielo de naranja y magenta. Alrededor de mí, la vida continuaba. Un vendedor de elotes empujaba su carrito por la calle, gritando «¡Elotes calientitos!», mientras las señoras regresaban del mercado con sus canastas llenas de verduras frescas. Me senté en el borde de la banqueta,
acomodando mi vestido para cubrir mis rodillas. Los tacones bajos que había elegido para la ocasión comenzaron a lastimarme los pies hinchados. A las 6 aún había luz, pero cuando el reloj de la catedral dio las 11 campanadas, solo quedaba el frío húmedo de la noche chilanga y las luces mortecinas de los faroles. Adentro, la fiesta había seguido su curso. Vi las sombras moverse detrás de las cortinas de encaje. Escuché el «¡Feliz cumpleaños!» a coro, el sonido de los platos chocando durante la cena. Mi estómago gruñó. No había comido nada desde el desayuno. Solo un café de olla con una concha dulce que había comprado en la panadería de don Esteban. La señora Guadalupe, vecina de enfrente, se acercó arrastrando los pies dentro de sus chanclas de plástico. Llevaba un chal tejido sobre los hombros y sus ojos pequeños brillaban con curiosidad y pena. ¿No la dejan pasar, doña Carmen? Asentí, sin fuerzas para explicar. Ella bajó la mirada y negó con la cabeza. ¡Qué vergüenza! Una cría hijos para esto. En mis tiempos, a las madres se les respetaba. Las palabras de la señora Guadalupe se quedaron flotando en el aire nocturno, mezclándose con el aroma de los tacos que vendían en la esquina y el sonido lejano de las guitarras de algún mariachi que tocaba en la plaza de Coyoacán. Y ahí, sentada en esa banqueta fría, con la caja de trenecitos apretada contra mi pecho como si fuera lo único que me quedaba en el mundo, comencé a entender que algo había muerto para siempre entre Patricia y yo. Algo que no era solo respeto, ni siquiera amor. Era la idea de que yo importaba. Las horas pasaron lentas como miel espesa. A las 12 de la noche, cuando finalmente los últimos invitados se marcharon y las luces de la casa se apagaron una por una, me levanté de la banqueta con las piernas entumecidas y caminé hacia la parada del Metrobús, sosteniendo los trenecitos que nunca llegarían a las manos de mi nieto. «No entras hasta que pidas perdón», me dijo mi hija, cerrándome la puerta en la cara como si fuera una extraña. Me dejaron en la calle hasta la medianoche, mientras adentro celebraban sin mí. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible, estando ahí parada? Hoy te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotras aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y, por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntas. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales. Tengo 68 años y vivo en una pequeña casa de adobe en el barrio de Xochimilco, en Ciudad de México. Esa tarde de octubre llevaba puesto mi vestido azul marino con flores bordadas, el mismo que me regaló mi difunto esposo Raúl para nuestro 20º aniversario. Mis manos, arrugadas pero firmes, sostenían una caja de cartón envuelta en papel de China dorado. Adentro, los trenecitos de colección que había estado guardando durante meses para el cumpleaños de mi nieto Sebastián. El aroma a tacos al pastor flotaba desde la cocina de la vecina, mezclándose con el olor a copal que siempre quedaba impregnado en mi rebozo negro. Era sábado por la tarde, y las campanas de la iglesia de San Bernardino sonaban llamando a misa de 6. Todo era normal, todo era como siempre, hasta que toqué esa puerta. La casa de mi hija Patricia se alzaba imponente en la colonia Roma Norte, con su fachada de cantera rosa y su jardín perfectamente podado. Las luces de colores colgaban de los árboles de jacaranda, y la música de la fiesta se escuchaba desde la banqueta. Niños corrían por el patio con globos en las manos, sus risas llenando el aire tibio de la tarde. Toqué el timbre con dedos temblorosos. Había ensayado mi sonrisa en el espejo antes de salir, practicando las palabras que le diría a Sebastián cuando viera su regalo. Los pasos se acercaron por el pasillo de mosaicos. La puerta se abrió con un chirrido que conocía de memoria. «¿Qué haces aquí?» Patricia apareció en el umbral, vestida con un conjunto de lino blanco que costaba más que mi pensión de 3 meses. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus labios brillaban con un rosa coral que hacía juego con sus uñas. «Vengo al cumpleaños de Sebastián, mija. Le traje los trenecitos de tu papá». Alcé la caja con orgullo, recordando las tardes que Raúl pasaba limpiando cada vagón con un trapito de franela. Ella cruzó los brazos, bloqueando la entrada. Sus ojos verdes,
los mismos que había heredado de mí, me miraron con una frialdad que jamás había visto antes. No te invité, mamá. No después de lo que hiciste. ¿Qué hice? Mi voz salió más quebrada de lo que esperaba. ¿Decirte que me dolió que no contestaras mis llamadas durante 2 meses? Detrás de ella apareció Roberto, su esposo, con una cerveza Corona en la mano y una expresión de fastidio que no se molestó en disimular. Sus zapatos italianos pisaban el mármol importado del recibidor, donde colgaba un retrato familiar del que yo había sido cuidadosamente excluida. «Tu madre otra vez con sus dramas», murmuró, sin dirigirse a mí directamente. Patricia soltó una risa seca, cortante como vidrio roto. «Tú siempre haciéndote la víctima, mamá. Ya estás grande, dramática. Te haces la enferma para llamar la atención». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Pensé en las noches que había pasado despierta, preguntándome si había hecho algo malo, repasando cada conversación, cada mensaje sin respuesta. Pensé en las consultas médicas a las que iba sola, en los resultados que nadie me preguntaba, en las medicinas que compraba con mi escasa pensión. «Patricia, soy tu madre», susurré, sintiendo que el aire se volvía pesado y denso. «Ya lo sé, pero no entras hasta que pidas perdón. Aquí no hay espacio para tu amargura». La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en mi pecho como un martillazo. Me quedé ahí, parada en los escalones de cantera, sosteniendo la caja de trenecitos mientras el ruido de la fiesta continuaba al otro lado de la puerta de madera tallada. El sol de octubre comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de la Roma Norte, pintando el cielo de naranja y magenta. Alrededor de mí, la vida continuaba. Un vendedor de elotes empujaba su carrito por la calle, gritando «¡Elotes calientitos!», mientras las señoras regresaban del mercado con sus canastas llenas de verduras frescas. Me senté en el borde de la banqueta, acomodando mi vestido para cubrir mis rodillas. Los tacones bajos que había elegido para la ocasión comenzaron a lastimarme los pies hinchados. A las 6 aún había luz, pero cuando el reloj de la catedral dio las 11 campanadas, solo quedaba el frío húmedo de la noche chilanga y las luces mortecinas de los faroles. Adentro, la fiesta había seguido su curso. Vi las sombras moverse detrás de las cortinas de encaje. Escuché el «¡Feliz cumpleaños!» a coro, el sonido de los platos chocando durante la cena. Mi estómago gruñó. No había comido nada desde el desayuno. Solo un café de olla con una concha dulce que había comprado en la panadería de don Esteban. La señora Guadalupe, vecina de enfrente, se acercó arrastrando los pies dentro de sus chanclas de plástico. Llevaba un chal tejido sobre los hombros y sus ojos pequeños brillaban con curiosidad y pena. «¿No la dejan pasar, doña Carmen?». Asentí, sin fuerzas para explicar. Ella bajó la mirada y negó con la cabeza. «¡Qué vergüenza! Una cría hijos para esto. En mis tiempos, a las madres se les respetaba». Las palabras de la señora Guadalupe se quedaron flotando en el aire nocturno, mezclándose con el aroma de los tacos que vendían en la esquina y el sonido lejano de las guitarras de algún mariachi que tocaba en la plaza de Coyoacán. Y ahí, sentada en esa banqueta fría, con la caja de trenecitos apretada contra mi pecho como si fuera lo único que me quedaba en el mundo, comencé a entender que algo había muerto para siempre entre Patricia y yo, algo que no era solo respeto, ni siquiera amor, era la idea de que yo importaba. Las horas pasaron lentas como miel espesa. A las 12 de la noche, cuando finalmente los últimos invitados se marcharon y las luces de la casa se apagaron una por una, me levanté de la banqueta con las piernas entumecidas y caminé hacia la parada del Metrobús, sosteniendo los trenecitos que nunca llegarían a las manos de mi nieto. «No entras hasta que pidas perdón», me dijo mi hija, cerrándome la puerta en la cara como si fuera una extraña. Me dejaron en la calle hasta la medianoche, mientras adentro celebraban sin mí. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible, estando ahí parada? Hoy te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotras aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y, por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntas. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales.
Tengo 68 años y vivo en una pequeña casa de adobe en el barrio de Xochimilco, en Ciudad de México. Esa tarde de octubre, llevaba puesto mi vestido azul marino con flores bordadas, el mismo que me regaló mi difunto esposo Raúl para nuestro 20º aniversario. Mis manos, arrugadas pero firmes, sostenían una caja de cartón envuelta en papel de China dorado. Adentro, los trenecitos de colección que había estado guardando durante meses para el cumpleaños de mi nieto Sebastián. El aroma a tacos al pastor flotaba desde la cocina de la vecina, mezclándose con el olor a copal que siempre quedaba impregnado en mi rebozo negro. Era sábado por la tarde, y las campanas de la iglesia de San Bernardino sonaban llamando a misa de 6. Todo era normal, todo era como siempre, hasta que toqué esa puerta. La casa de mi hija Patricia se alzaba imponente en la colonia Roma Norte, con su fachada de cantera rosa y su jardín perfectamente podado. Las luces de colores colgaban de los árboles de jacaranda, y la música de la fiesta se escuchaba desde la banqueta. Niños corrían por el patio con globos en las manos, sus risas llenando el aire tibio de la tarde. Toqué el timbre con dedos temblorosos. Había ensayado mi sonrisa en el espejo antes de salir, practicando las palabras que le diría a Sebastián cuando viera su regalo. Los pasos se acercaron por el pasillo de mosaicos. La puerta se abrió con un chirrido que conocía de memoria. ¿Qué haces aquí? Patricia apareció en el umbral, vestida con un conjunto de lino blanco que costaba más que mi pensión de 3 meses. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus labios brillaban con un rosa coral que hacía juego con sus uñas. Vengo al cumpleaños de Sebastián, mija. Le traje los trenecitos de tu papá. Alcé la caja con orgullo, recordando las tardes que Raúl pasaba limpiando cada vagón con un trapito de franela. Ella cruzó los brazos, bloqueando la entrada. Sus ojos verdes, los mismos que había heredado de mí, me miraron con una frialdad que jamás había visto antes. No te invité, mamá. No después de lo que hiciste. ¿Qué hice? Mi voz salió más quebrada de lo que esperaba. ¿Decirte que me dolió que no contestaras mis llamadas durante 2 meses? Detrás de ella apareció Roberto, su esposo, con una cerveza Corona en la mano y una expresión de fastidio que no se molestó en disimular. Sus zapatos italianos pisaban el mármol importado del recibidor, donde colgaba un retrato familiar del que yo había sido cuidadosamente excluida. «Tu madre otra vez con sus dramas», murmuró, sin dirigirse a mí directamente. Patricia soltó una risa seca, cortante como vidrio roto. «Tú siempre haciéndote la víctima, mamá. Ya estás grande, dramática. Te haces la enferma para llamar la atención». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Pensé en las noches que había pasado despierta, preguntándome si había hecho algo malo, repasando cada conversación, cada mensaje sin respuesta. Pensé en las consultas médicas a las que iba sola, en los resultados que nadie me preguntaba, en las medicinas que compraba con mi escasa pensión. «Patricia, soy tu madre», susurré, sintiendo que el aire se volvía pesado y denso. «Ya lo sé, pero no entras hasta que pidas perdón. Aquí no hay espacio para tu amargura». La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en mi pecho como un martillazo. Me quedé ahí, parada en los escalones de cantera, sosteniendo la caja de trenecitos mientras el ruido de la fiesta continuaba al otro lado de la puerta de madera tallada. El sol de octubre comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de la Roma Norte, pintando el cielo de naranja y magenta. Alrededor de mí, la vida continuaba. Un vendedor de elotes empujaba su carrito por la calle, gritando «¡Elotes calientitos!», mientras las señoras regresaban del mercado con sus canastas llenas de verduras frescas. Me senté en el borde de la banqueta, acomodando mi vestido para cubrir mis rodillas. Los tacones bajos que había elegido para la ocasión comenzaron a lastimarme los pies hinchados. A las 6 aún había luz, pero cuando el reloj de la catedral dio las 11 campanadas, solo quedaba el frío húmedo de la noche chilanga y las luces mortecinas de los faroles. Adentro, la fiesta había seguido su curso. Vi las sombras moverse detrás de las cortinas de encaje. Escuché el «¡Feliz cumpleaños!» a coro, el sonido de los platos chocando durante la cena. Mi estómago gruñó.
No había comido nada desde el desayuno. Solo un café de olla con una concha dulce que había comprado en la panadería de don Esteban. La señora Guadalupe, vecina de enfrente, se acercó arrastrando los pies dentro de sus chanclas de plástico. Llevaba un chal tejido sobre los hombros y sus ojos pequeños brillaban con curiosidad y pena. ¿No la dejan pasar, doña Carmen? Asentí, sin fuerzas para explicar. Ella bajó la mirada y negó con la cabeza. ¡Qué vergüenza! Una cría a hijos para esto. En mis tiempos, a las madres se les respetaba. Las palabras de la señora Guadalupe se quedaron flotando en el aire nocturno, mezclándose con el aroma de los tacos que vendían en la esquina y el sonido lejano de las guitarras de algún mariachi que tocaba en la plaza de Coyoacán. Y ahí, sentada en esa banqueta fría, con la caja de trenecitos apretada contra mi pecho como si fuera lo único que me quedaba en el mundo, comencé a entender que algo había muerto para siempre entre Patricia y yo. Algo que no era solo respeto, ni siquiera amor. Era la idea de que yo importaba. Las horas pasaron lentas como miel espesa. A las 12 de la noche, cuando finalmente los últimos invitados se marcharon y las luces de la casa se apagaron una por una, me levanté de la banqueta con las piernas entumecidas y caminé hacia la parada del Metrobús, sosteniendo los trenecitos que nunca llegarían a las manos de mi nieto. El descubrimiento llegó por casualidad. Como siempre llegan las verdades que más duelen. Era un martes de noviembre, y había ido al centro a cobrar mi pensión en el banco. La fila avanzaba lenta, como siempre, y yo hojeaba una revista que alguien había dejado abandonada en una silla. Entre las páginas de sociales, una fotografía me llamó la atención. Era Patricia, radiante en un vestido dorado, posando junto a Roberto en lo que parecía una fiesta muy elegante. El pie de foto decía, la reconocida arquitecta Patricia Morales de Hernández y su esposo, el ingeniero Roberto Hernández, en la gala benéfica del Club de Industriales, donde recaudaron fondos para niños en situación de calle. Sentí una punzada extraña. Patricia organizaba eventos de caridad y yo no lo sabía. Ayudaba a niños abandonados mientras abandonaba a su propia madre. Pero lo que realmente me destrozó no fue eso, sino lo que leí en el párrafo siguiente. La revista describía cómo Patricia había crecido en una familia de clase media acomodada y cómo sus padres, ambos profesionistas, le habían inculcado el amor por el servicio social. Mencionaba que había estudiado en colegios privados desde pequeña y que su sólida formación familiar la había preparado para ser la mujer exitosa que era hoy. Las palabras se difuminaron frente a mis ojos. ¿Familia de clase media acomodada? ¿Padres profesionistas? ¿Colegios privados? Cada línea era una mentira cuidadosamente construida, un pasado inventado que borraba por completo la realidad de nuestras vidas. En esa historia falsa, no existía la muchacha de 22 años que había limpiado casas ajenas con su bebé cargada en el rebozo. No existía la madre que había estudiado matemáticas a los 40 años para poder ayudar con las tareas. No existían las noches de frijoles y tortillas porque no alcanzaba para más, ni los zapatos rotos que aguanté 6 meses para pagar sus uniformes escolares. Patricia había reescrito nuestra historia, y en esa nueva versión, yo simplemente no existía. Salí del banco caminando como zombie, la revista arrugada en mi mano temblorosa. Las calles del centro histórico se veían borrosas a través de las lágrimas que me negaba a derramar en público. Caminé sin rumbo entre los vendedores ambulantes y los turistas, sintiendo que el mundo se movía a mi alrededor mientras yo me había quedado congelada en ese momento de dolor. Llegué a casa cuando ya oscurecía. Me senté en mi mesa de la cocina, donde tantas veces había ayudado a Patricia con la tarea, y volví a leer el artículo palabra por palabra. Cada mentira era como una puñalada. No solo me había borrado de su presente, sino que había reescrito el pasado para que yo nunca hubiera existido. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi mecedora, mirando las fotografías que colgaban en las paredes de mi sala. Ahí estaba Patricia a los 6 años, con su uniforme del kinder, sosteniendo el diploma de reconocimiento académico. Ahí estaba a los 15, el día que le regalé la computadora, abrazándome con lágrimas de felicidad.
Ahí estaba el día de su graduación universitaria, cuando me presentó como la mujer más fuerte del mundo. ¿Cuándo había comenzado a avergonzarse de esa mujer fuerte? ¿En qué momento mis sacrificios se habían convertido en una historia embarazosa que era mejor inventar que contar? A la mañana siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Marqué el número de Patricia por primera vez en 2 meses. Contestó al cuarto timbrazo, con voz impaciente. «Sí, mamá. Estoy en el carro. Voy llegando a una obra. Vi el artículo en la revista». Dije sin preámbulos. Hubo un silencio largo. Escuché el ruido del tráfico de fondo, el sonido de su respiración contenida. ¿Cuál artículo? El de la gala benéfica, donde dices que creciste en una familia de clase media, donde dices que tus padres eran profesionistas. Otro silencio. Cuando habló, su voz había cambiado. Se había vuelto fría y defensiva. «Mamá, eso es marketing. Imagen pública. No puedes entenderlo porque no conoces ese mundo. ¿Marketing? Patricia, estás negando que existo». «No estoy negando nada. Solo estoy protegiendo mi carrera. En mi ambiente, la gente necesita ver cierto tipo de background. Es así como funciona el mundo corporativo». Sus palabras cayeron sobre mí como agua helada. No era solo que se avergonzara de mí, era que había calculado fríamente que yo era un obstáculo para su imagen pública, un inconveniente que era mejor eliminar de su narrativa. «¿Y qué pasa conmigo en esa historia nueva?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Tú sigues siendo mi madre, mamá. Pero mi vida profesional y mi vida personal son cosas separadas». «¿Separadas?» «Patricia, yo soy la razón de que tengas vida profesional. Yo vendí hasta mi anillo de bodas para pagarte la universidad. Ya sé, y te lo agradezco, pero eso fue hace muchos años. Ahora las cosas son diferentes». «Diferentes». Repetí la palabra como si fuera veneno. «¿Diferentes cómo?», suspiró con exasperación, como si estuviera explicándole algo obvio a una niña terca. «Mamá, mira tu realidad. Vives en Xochimilco, en una casa de adobe. No tienes educación universitaria. No conoces el protocolo social de mi ambiente. Si te presento en mis eventos profesionales, la gente va a hacer preguntas que no convienen a mi imagen». Cada palabra era como una bofetada. No solo me estaba diciendo que me avergonzaba de mí, sino que estaba justificando esa vergüenza con argumentos que sonaban racionales en su cabeza. ¿Y Sebastián? ¿También él es parte de esa imagen que hay que proteger? Sebastián está bien cuidado. Tiene todo lo que necesita. Necesita a su abuela. Necesita estabilidad. Y francamente, mamá, tus dramas constantes no son lo mejor para un niño de su edad. Ahí estaba otra vez esa palabra. Dramas. Como si mi dolor fuera una representación teatral exagerada. Como si estar triste por el abandono de mi única hija fuera una especie de capricho irracional. «Patricia, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? Te estoy diciendo la verdad, algo que tal vez nadie más se ha atrevido a decirte. Ya no eres joven, mamá. Ya no puedes pretender que el mundo gira a tu alrededor. Es tiempo de que aceptes tu lugar y dejes que yo viva mi vida sin sentirme culpable todo el tiempo». Su lugar. Mi lugar era, aparentemente, el de una madre que había cumplido su función reproductiva y económica, y que ahora debía retirarse silenciosamente para no estorbar el ascenso social de su descendencia. ¿Y cuál es mi lugar, Patricia? Estar tranquila en tu casa, disfrutar tu vejez, dejar de buscar problemas donde no los hay. ¿Buscar problemas? ¿Querer ver a mi nieto es buscar problemas? ¿Cuando lo usas para manipularme emocionalmente? Sí. La conversación se estaba volviendo más cruel por momentos. Patricia había perfeccionado la técnica de convertir cualquier expresión de dolor en manipulación, cualquier necesidad emocional en chantaje, cualquier reclamo en drama. «Patricia, yo nunca te he manipulado, ¿no? ¿Y todas esas veces que me dijiste lo mucho que habías sacrificado por mí? ¿Y cuando me contabas lo difícil que había sido criarte sola? ¿Eso no era manipulación?» Me quedé muda. En su mente retorcida, el hecho de que yo hubiera compartido con ella la realidad de nuestras vidas, las dificultades que habíamos superado juntas, se había convertido en una forma de chantaje emocional. Yo te contaba esas cosas porque eras mi hija.
porque quería que supieras de dónde veníamos. Y yo las escuché durante años, mamá. Cumplí. Te di el éxito que tanto querías. Ahora déjame disfrutarlo en paz. Te di el éxito que tanto querías. Como si mi satisfacción hubiera sido el único motivo de mis sacrificios. Como si yo hubiera invertido en ella esperando dividendos emocionales. Como si el amor de una madre fuera una transacción comercial con fecha de vencimiento. Colgué el teléfono sin despedirme. Mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme en el piso de mi cocina, recargándome contra la pared de adobe que había visto pasar 40 años de mi vida. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que solo salían sollozos secos que me desgarraban la garganta. Lloré por la niña que había cargado en brazos mientras limpiaba casas ajenas. Lloré por las noches de desvelo ayudándola con las tareas. Lloré por los sueños que había sacrificado para que ella pudiera cumplir los suyos. Pero sobre todo, lloré por la comprensión devastadora de que para Patricia, yo nunca había sido una persona completa. Solo había sido una función, la función materna. Y ahora que esa función ya no era necesaria, que ella tenía su propio dinero, su propia casa, su propia familia, yo me había convertido en algo obsoleto, en un recordatorio molesto de tiempos que prefería olvidar. Esa noche, por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba estar completamente sola en el mundo. 3 días después de nuestra conversación telefónica, Patricia apareció en mi puerta como un huracán. No había tocado el timbre. Había usado la llave que le di años atrás para emergencias. La escuché entrar mientras yo regaba mis plantas en el patio trasero, sus tacones repiqueteando contra los mosaicos de la entrada con la violencia de una ametralladora. ¡Mamá!, gritó desde la sala. ¡Tenemos que hablar ahora mismo! Dejé la regadera junto a mis macetas de albahaca y caminé despacio hacia adentro. Ahí estaba, de pie en medio de mi sala, con su traje sastre negro y su portafolio de cuero, como una ejecutiva que hubiera venido a cerrar un negocio desagradable. Sus ojos verdes brillaban con una furia que me recordó a cuando era niña y no conseguía lo que quería. ¿Cómo te atreves a colgarme?, me enfrentó, apuntándome con el dedo índice. ¿Sabes el ridículo que me hiciste pasar? Roberto tuvo que cancelar una cita importante para venir a calmarme porque llegué llorando a la oficina. No sabía que decir la verdad te haría llorar, respondí, sorprendiéndome de lo calmada que sonaba mi propia voz. ¿La verdad? La verdad es que estás celosa de mi éxito. No puedes soportar que yo haya logrado todo lo que tú nunca pudiste tener. Sus palabras me golpearon, pero esta vez no sentí el impulso de defenderme o de explicar mis sentimientos. Había algo diferente en mí, una frialdad nueva que me protegía como un escudo. ¿Celosa? Patricia, yo construí tu éxito con mis propias manos. ¡Exacto!, exclamó como si hubiera ganado un argumento. Siempre lo mismo. Yo sacrifiqué. Yo pagué. Yo hice. Ya basta. Estoy harta de cargar con tu culpa toda la vida. Roberto apareció en la puerta en ese momento, con su cara de fastidio habitual cuando tenía que lidiar con los problemas familiares de su esposa. Llevaba su traje de 3 piezas impecable y miraba mi sala con el mismo disgusto con que uno miraría un basurero. Carmen, necesitamos resolver esto de una vez por todas, dijo con voz autoritaria. Patricia está muy estresada por esta situación y, francamente, ya afectó su trabajo y nuestra tranquilidad familiar. Nuestra tranquilidad familiar. Como si yo fuera una amenaza externa. Un problema que había que gestionar y controlar. ¿Resolver qué exactamente?, pregunté. Tus expectativas irreales, respondió Roberto, aflojándose la corbata como si estuviera preparándose para una negociación difícil. Patricia es una profesional exitosa. Tiene responsabilidades importantes. No puede estar disponible las 24 horas para atender tus necesidades emocionales. La forma en que dijo necesidades emocionales hizo que sonara como una enfermedad mental, como un capricho de vieja loca que había que tolerar pero no satisfacer. Yo solo quería estar en el cumpleaños de mi nieto, dije, sintiendo que algo se endurecía dentro de mi pecho. Y ese es precisamente el problema, intervino Patricia. Siempre quieres, siempre necesitas, siempre esperas.
¿Cuándo vas a entender que el mundo no gira alrededor de ti? Roberto asintió con aprobación, como un director ejecutivo que estuviera de acuerdo con el análisis de su subordinada. Exactamente. Carmen, tienes que entender que en esta etapa de tu vida, tu papel es más pasivo. Dejar que Patricia tome las decisiones sobre lo que es mejor para su familia. Papel pasivo. Esta etapa de tu vida. Hablaban de mí como si estuviera muerta en vida, como si a los 68 años ya no tuviera derecho a tener opiniones, deseos o necesidades. ¿Y si no estoy de acuerdo con ese papel? Pregunté. Los dos se miraron con la misma expresión de sorpresa, como si un mueble hubiera hablado de repente. Mamá, no seas difícil. Patricia suspiró. Mira a tu alrededor. Mira dónde vives. Mira cómo vives. Sin nosotros, sin mi ayuda económica ocasional, ¿qué tendrías? Ahí estaba. La amenaza económica disfrazada de lógica. La zanahoria y el garrote de la dependencia financiera. Pero había algo que Patricia no sabía. Yo nunca había aceptado ni un peso de su ayuda ocasional. Mi pensión de viuda era pequeña, pero la administraba con la disciplina que había aprendido en mis años de pobreza. No le debía nada. Patricia, yo nunca he aceptado tu dinero. Ah, ¿no? ¿Y el arreglo del techo del año pasado? ¿Y las medicinas cuando te enfermaste de gripe? El techo lo arreglé yo con la ayuda de don Evaristo, mi vecino. Y las medicinas las pagué con mi pensión. Tú nunca me has dado un centavo. Madre e hijo se miraron incómodos. Patricia había construido una narrativa donde ella era la hija generosa que sostenía económicamente a su madre ingrata. Pero esa narrativa era otra mentira más. Bueno, da igual, dijo Roberto, claramente molesto porque su estrategia de presión económica había fallado. El punto es que necesitas aceptar los límites que Patricia establece. Es su derecho como adulta independiente. ¿Y cuáles son esos límites? Patricia respiró profundo, como si estuviera a punto de anunciar las reglas de un nuevo juego. Primero, no más llamadas sin avisar. Si quieres hablar conmigo, mándame un mensaje de texto primero, y yo te responderé cuando pueda. Segundo, no más reclamos sobre el pasado. Lo que pasó, pasó. No voy a seguir sintiéndome culpable por ser exitosa. Tercero, no más apariciones en mi trabajo o en eventos sociales sin invitación expresa. Mi vida profesional es mía. Y cuarto, respeta las decisiones que Roberto y yo tomemos sobre Sebastián. Nosotros somos sus padres, no tú. Cada regla era como una puerta que se cerraba, como un muro que se levantaba entre nosotras. No eran límites razonables de una hija adulta, eran las condiciones de rendición que impone un vencedor a un enemigo derrotado. ¿Y si no acepto esas reglas? Pregunté. Patricia y Roberto intercambiaron una mirada cómplice, como si hubieran ensayado este momento. Entonces simplemente no habrá relación, dijo Patricia con una frialdad que me heló la sangre. Es tu decisión, mamá. Puedes aceptar los términos y mantener el contacto limitado que te ofrecemos, o puedes seguir con tus dramas y perdernos completamente. El chantaje era claro: sumisión total o abandono absoluto. No había espacio para negociación, para compromiso, para el respeto mutuo que debería existir entre una madre y una hija adulta. Me quedé callada durante varios minutos, mirando a esta mujer que había salido de mi vientre, que había mamado de mi pecho, que había dormido entre mis brazos durante sus primeros años de vida. Ya no quedaba nada de esa niña que solía decirme, «Te amo hasta la luna y de regreso», antes de dormirse. ¿Sabes qué, Patricia?, dije finalmente, con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Tienes razón. Es mi decisión. Sus ojos se iluminaron con triunfo prematuro. Mi decisión es que no acepto tus términos. Continué. No acepto ser tratada como una empleada que debe seguir tu protocolo para merecer migajas de afecto. La expresión de Patricia cambió dramáticamente. Mamá, no seas terca. Piénsalo bien. Lo he pensado muy bien. Durante 68 años he puesto las necesidades de otros antes que las mías. He aceptado migajas cuando merecía banquetes. He pedido perdón por existir, por sentir, por necesitar. Roberto se aclaró la garganta nerviosamente. Carmen, creo que estás siendo muy emocional. Tal vez deberías calmarte y reconsiderar. No, lo interrumpí.
y la firmeza de mi propia voz me llenó de una extraña euforia. No me voy a calmar. No voy a reconsiderar. Y no voy a aceptar un lugar en la vida de mi hija que me obliga a desaparecer para que ella se sienta cómoda. Patricia se acercó a mí con los ojos brillantes de lágrimas, que no sabía si eran de rabia o de pánico. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo no, Patricia. Por primera vez en 40 años, le estoy diciendo no a mi hija. No acepto tus reglas. No acepto tu versión revisada de nuestra historia. Y no acepto ser tratada como un estorbo en la vida que yo ayudé a construir. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Patricia y Roberto se miraron como dos ejecutivos cuyo plan de negocios acababa de ser rechazado por un cliente que creían tener en el bolsillo. «Está bien», dijo Patricia finalmente, con una voz que temblaba de ira contenida. «Si esa es tu decisión, perfecto. Pero no vengas después a pedir perdón cuando te des cuenta de lo que perdiste». ¿Perdí? Sonreí por primera vez en meses, y fue una sonrisa amarga pero liberadora. «Mija, lo que voy a perder es la humillación constante de mendigar amor a alguien que ya decidió que no lo merezco». Se fueron sin despedirse, Patricia arrastrando a Roberto hacia la puerta como si mi casa fuera un lugar contaminado del que había que escapar rápidamente. Escuché el motor de su camioneta alejarse, y por primera vez en años, el silencio que quedó no me dolió. Me sentí extrañamente ligera, como si hubiera estado cargando una piedra enorme en la espalda durante décadas y finalmente me hubiera dado permiso de soltarla. Esa noche, preparé una cena completa solo para mí. Sopa de tortilla, arroz rojo, pollo en mole y flan de vainilla. Puse mi mejor mantel, encendí una vela y comí despacio, saboreando cada bocado como si fuera la primera comida de mi nueva vida, porque eso era exactamente lo que sentía, que mi vida real acababa de comenzar. Los siguientes días fueron de una calma extraña, como esos momentos de silencio que preceden a las tormentas más devastadoras. Yo seguía mi rutina habitual: desayunar café de olla con pan dulce, regar mis plantas, ver las telenovelas de la tarde, preparar mi cena sencilla. Pero había algo diferente en el aire de mi casita, una ligereza que no había sentido en años. El viernes por la mañana, mientras barría mi patio, escuché el motor familiar de la camioneta de Patricia, pero esta vez no venía sola. Roberto bajó del lado del conductor, y del asiento trasero emergió una figura que no esperaba. Sebastián, mi nieto, con su uniforme escolar arrugado y una expresión de confusión en sus ojos de 8 años. Patricia se acercó a la reja de mi jardín sin entrar, manteniéndose a una distancia calculada. Llevaba lentes oscuros que no le permitían ocultar la tensión en su mandíbula apretada. «Sebastián quiere verte», anunció, como si estuviera concediendo una audiencia real. «Tienes 5 minutos». Mi nieto corrió hacia mí y se abrazó a mis piernas con la desesperación de alguien que había estado perdido y finalmente encontraba el camino a casa. Su cabecita morena se hundió en mi estómago y sentí como sus pequeños brazos me apretaban como si quisiera asegurarse de que yo no fuera a desaparecer. «Abuela Carmen, ¿por qué no fuiste a mi cumpleaños?», preguntó con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. «Esperé toda la fiesta que llegaras con mis trenecitos». El corazón se me partió en pedazos. Miré a Patricia por encima de la cabeza de Sebastián, y aunque no podía ver sus ojos detrás de los lentes, percibí cómo se movía incómoda de un pie al otro. «Sí fui a tu cumpleaños, mi amor», le dije, arrodillándome para quedar a su altura. «Pero tu mamá decidió que no podía entrar. ¿Por qué?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Hiciste algo malo?». Antes de que pudiera responder, Patricia intervino con voz cortante. «Sebastián, ya platicamos de esto. La abuela estaba castigada porque se portó mal». «¿Castigada?». Sebastián me miró con la misma confusión que tendría un adulto tratando de entender un idioma extranjero. «Pero las abuelas no se castigan. Las abuelas son buenas». La inocencia de su lógica infantil expuso la crueldad absurda de la situación. Patricia había tratado de explicarle a un niño de 8 años que su abuela merecía ser excluida de su fiesta como si fuera una compañerita de escuela que había hecho una travesura. «El tiempo se acabó», dijo Roberto desde la camioneta,
mirando su reloj de oro como si fuera el árbitro de un partido. Sebastián, regresa al carro. No quiero irme, protestó mi nieto, aferrándose más fuerte a mí. Quiero quedarme con la abuela Carmen. Quiero que me platique del tren fantasma. Patricia se acercó y tomó a Sebastián del brazo con más fuerza de la necesaria. Ya te dije que no. Vámonos. Pero yo quiero a mi abuela, gritó Sebastián, sus lágrimas ahora cayendo libremente. No es justo. Ella no hizo nada malo. Ver a mi nieto ser arrastrado hacia el carro mientras gritaba mi nombre fue como recibir una puñalada en el alma. Patricia lo subió al asiento trasero ignorando sus sollozos, mientras Roberto arrancaba el motor con impaciencia. Antes de irse, Patricia bajó la ventanilla y me lanzó sus últimas palabras como dagas envenenadas. Mira lo que causaste. Ahora está traumado por tu culpa. Espero que estés feliz. La camioneta se alejó, llevándose el sonido de los llantos de Sebastián, y yo me quedé parada en mi jardín sintiendo que acababa de presenciar un secuestro emocional. Patricia había usado a mi propio nieto como arma. Había convertido su amor inocente hacia mí en otro instrumento de tortura. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Sebastián llorando. Escuchaba su voz preguntando por qué no podía estar con su abuela. Patricia no solo me había castrado como madre, ahora me estaba castrando como abuela. El lunes siguiente, mientras hacía mis compras en el mercado de Xochimilco, me encontré con Esperanza, una vieja conocida que trabajaba en la escuela donde estudiaba Sebastián. Estaba eligiendo jitomates cuando se me acercó con cara de preocupación. «Carmen, ¿cómo estás?», me saludó, pero había algo en su tono que me puso alerta. «Bien, Esperanza. ¿Y tú?». «Pues fíjate que…». Quería platicarle algo sobre Sebastián. Se acercó más, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto peligroso. El viernes, después de que lo vinieron a recoger temprano, regresó a la escuela muy alterado. Lloraba mucho, y les decía a sus compañeritos que su mamá no lo dejaba ver a su abuela porque estaba castigada. Mi estómago se contrajo. La maestra Lupita tuvo que llamar a Patricia porque Sebastián se puso tan mal que no podía calmarlo. Cuando ella llegó, el niño le gritó enfrente de todos que era mala por no dejarlo ver a su abuela. Esperanza miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. La verdad, Carmen, toda la escuela está hablando del asunto. La gente se pregunta qué pudo haber hecho usted para que una hija trate así a su propia madre. El chisme había comenzado. En una comunidad pequeña como Xochimilco, donde todo el mundo se conoce, la historia se extendía como mancha de aceite. Patricia, que tanto cuidaba su imagen pública, ahora enfrentaba las consecuencias sociales de sus acciones. 2 semanas después, el karma llegó de una forma que ninguna de nosotras había anticipado. Patricia había conseguido el contrato más importante de su carrera: diseñar un complejo habitacional de lujo para una familia muy influyente de la ciudad. El proyecto representaba no solo una suma millonaria, sino el reconocimiento que la catapultaría al nivel de las arquitectas más respetadas del país. Pero el universo tiene sus formas extrañas de hacer justicia. La familia contratante era encabezada por don Aurelio Vázquez, un empresario de 75 años que había construido su fortuna desde la nada, trabajando desde niño para sacar adelante a su madre viuda. Don Aurelio era conocido no solo por su éxito empresarial, sino por su respeto absoluto hacia las madres y los valores familiares tradicionales. Durante una cena de negocios en un restaurante exclusivo de Polanco, la conversación se desvió hacia temas personales. Don Aurelio, con esa curiosidad natural de los hombres mayores hacia las generaciones más jóvenes, le preguntó a Patricia sobre su familia. «Arquitecta Morales, platíqueme de su familia. ¿Sus padres siguen vivos? Deben estar muy orgullosos de su éxito». Patricia, acostumbrada a su narrativa falsa, comenzó su historia ensayada sobre sus padres profesionistas y su infancia de clase media acomodada. Pero don Aurelio, que tenía la habilidad de leer a las personas que da la experiencia de toda una vida, notó algo extraño en su relato. «¿Y su madre dónde vive?», preguntó con genuina curiosidad. «Me gustaría conocerla. Siempre es interesante platicar con las madres de las personas exitosas». Patricia sintió el pánico crecer en su garganta. Mi madre no está disponible para reuniones sociales. Está delicada de salud».
«Qué lástima», exclamó don Aurelio. «Precisamente por eso es cuando más necesitan nuestro cariño y atención. Yo visito a mi madre todos los días, aunque ya tiene 92 años. Es lo mínimo que uno puede hacer por la mujer que nos dio la vida, ¿no le parece?» La incomodidad de Patricia era palpable. Roberto intentó cambiar el tema, pero don Aurelio había encontrado un tema que le apasionaba: el respeto filial. «Mi madre siempre dice que el éxito de un hijo se mide no por lo que logra, sino por cómo trata a sus padres cuando ya no puede darles nada a cambio». Sus ojos brillaron con una sabiduría que solo da la edad. Los hijos que abandonan a sus padres mayores, en mi experiencia, también abandonan a sus socios, a sus empleados, a cualquiera que consideren innecesario para su progreso. Patricia sintió cómo se le secaba la boca. La conversación había tomado un rumbo peligroso, como si don Aurelio hubiera visto directamente dentro de su alma. «Por supuesto», balbució. Nosotros cuidamos muy bien de nuestros padres». Pero don Aurelio era un hombre que había llegado lejos por saber detectar las mentiras. Y algo en la actitud de Patricia le activó todas las alarmas. 3 días después, don Aurelio decidió hacer su propia investigación. A través de contactos que tenía en Xochimilco, no le fue difícil averiguar la verdad sobre la arquitecta Patricia Morales, que tenía una madre viuda de 68 años, que vivía sola en una casa modesta, que había sido criada por una madre soltera que trabajó toda su vida limpiando casas, y que las versiones no coincidían para nada con la historia que Patricia le había contado. Pero lo que más le impactó fue enterarse, a través del chisme que había corrido por toda la comunidad, de que Patricia había impedido que su propia madre asistiera al cumpleaños de su nieto, dejándola parada en la calle durante horas. Don Aurelio, que había venerado a su propia madre hasta su último día, sintió una repulsión visceral hacia Patricia. Ese mismo viernes, la llamó a su oficina para una reunión de seguimiento. «Arquitecta Morales», le dijo con la frialdad de un juez pronunciando sentencia, «he decidido cancelar nuestro contrato». Patricia sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Puedo preguntar por qué, don Aurelio? ¿Hay algún problema con el diseño?» «El problema no es con su trabajo profesional», respondió el anciano. «Es con su carácter personal. He sabido cómo trata a su madre. Y francamente, no puedo confiar mis proyectos a alguien que es capaz de abandonar a la mujer que le dio la vida». Patricia intentó explicar, mentir, justificar, pero don Aurelio ya había tomado su decisión. Una persona que puede ser cruel con su propia madre, puede ser cruel con cualquiera, arquitecta. No es el tipo de socio que busco para mis proyectos. La noticia se extendió por el ambiente arquitectónico de la ciudad como pólvora. Don Aurelio era una figura respetada, y su opinión llevaba peso. Otros clientes potenciales comenzaron a cuestionar la confiabilidad de Patricia, y varios contratos menores que tenía en proceso se cancelaron misteriosamente. Roberto llegó a casa esa noche furioso, culpando a Patricia por haber arruinado su reputación profesional con sus problemas familiares. La presión comenzó a hacer grietas en su matrimonio perfecto. Pero lo que más dolió a Patricia no fue la pérdida económica, sino darse cuenta de que en el mundo real, fuera de su burbuja de privilegio, las acciones tienen consecuencias, que no podía construir una vida exitosa sobre los huesos enterrados de su propia madre sin que, eventualmente, alguien descubriera el cementerio. Esa noche, sola en su casa de la Roma Norte, Patricia se miró en el espejo de su baño, y por primera vez en años, se vio realmente. No era la arquitecta exitosa e independiente que creía ser. Era una hija que había traicionado los valores más básicos de la humanidad por una imagen que, al final, había resultado ser tan frágil como papel mojado. Y por primera vez desde que había decidido borrar a su madre de su vida, Patricia Morales sintió miedo. Mientras la vida profesional y personal de Patricia se desmoronaba como un castillo de naipes, yo experimentaba algo que no había sentido en décadas: la dulce libertad de vivir para mí misma. Los primeros días después de nuestro enfrentamiento habían sido extraños, como caminar por una casa vacía después de que se van los últimos huéspedes de una fiesta que duró demasiado tiempo. Pero gradualmente, esa extrañeza se transformó en algo hermoso.
la posibilidad de redescubrirme. Una mañana de diciembre, mientras tomaba mi café de olla en el patio trasero escuchando a los canarios que anidaban en mi bugambilia, me di cuenta de que no recordaba la última vez que había hecho algo solo porque me gustaba, sin pensar en Patricia, sin calcular si ella lo aprobaría o si de alguna manera esto beneficiaría su vida. Esa tarde tomé una decisión que habría sido impensable 6 meses atrás. Fui sola al centro histórico de la ciudad. No tenía una misión específica. No iba a cobrar mi pensión ni a hacer mandados urgentes. Simplemente quería caminar, ver, sentir. Tomé el metro en Tasqueña y me bajé en Zócalo, emergiendo a la plaza principal como una turista en mi propia ciudad. La catedral se alzaba majestuosa bajo el cielo azul del invierno chilango, y por primera vez en años, decidí entrar. No a rezar por Patricia, como había hecho tantas veces, sino a conversar conmigo misma en ese espacio que había sido testigo de tantas generaciones de mujeres como yo. Me senté en una banca de madera pulida por millones de manos que habían buscado consuelo en ese mismo lugar. La luz dorada se filtraba por los vitrales, creando un caleidoscopio de colores sobre el piso de mármol. Y ahí, en el silencio sagrado de esa nave inmensa, me permití hacer algo que no había hecho en 40 años. Llorar por mí misma, no por Patricia, no por la relación perdida, no por los sacrificios no reconocidos. Lloré por Carmen Esperanza Morales, por todos los sueños que había enterrado para construir los sueños de otros, por todas las veces que había dicho no importa cuando sí importaba, por todas las ocasiones que había hecho a un lado mis propios deseos para complacer a personas que al final habían decidido que mi felicidad no valía nada. Cuando salí de la catedral, algo fundamental había cambiado. Por primera vez en décadas, me sentía ligera. Caminé por las calles del centro con una curiosidad que había estado dormida durante años. Me detuve en las librerías de viejo de la calle Donceles, hojeando libros de poesía que nunca me había permitido comprar, porque era un gasto innecesario. Compré 3. Uno de Sor Juana Inés de la Cruz, otro de Rosario Castellanos y uno de Poemas de amor de Jaime Sabines. En la librería, el vendedor, un hombre mayor con barba blanca y ojos amables, me vio dudar con los libros en las manos. ¿Le gustan los poemas, señora? Me gustaban, respondí sin pensar. Hace mucho que no leo poesía. Ah, pero los poemas nos esperan, sonrió con sabiduría. Son como los amigos verdaderos. No importa cuánto tiempo pase. Cuando regresamos a ellos, nos reciben como si nunca nos hubiéramos ido. Compré los 3 libros y una pequeña libreta de cuero café para anotar mis propios pensamientos. Caminar por la ciudad cargando mis tesoros literarios me hizo sentir como una estudiante universitaria que acababa de descubrir un mundo nuevo. Esa noche, por primera vez en años, me quedé despierta hasta tarde no por preocupación o tristeza, sino por puro placer. Leí poemas en voz alta en mi sala, saboreando las palabras como caramelos, sintiendo cómo cada verso resonaba en lugares de mi alma que habían estado mudos durante décadas. Al día siguiente, hice algo aún más radical. Llamé a mi vieja amiga Soledad, con quien había perdido contacto años atrás cuando Patricia comenzó a absorber toda mi energía emocional. ¿Carmen? ¡Ay, Dios mío!, exclamó Soledad cuando escuchó mi voz. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Patricia? Patricia está bien, mentí piadosamente. Pero te llamo para hablar de mí. ¿Te acuerdas de que antes nos gustaba ir a los bailes de salón los domingos en el Parque Hundido? Claro que me acuerdo. ¿Por qué? ¿Todavía van los músicos? ¿Todavía se puede bailar? Sí. De hecho, voy casi todos los domingos. Hay un grupo muy bonito de gente mayor. ¿Te gustaría acompañarme? Ese domingo, me puse mi vestido azul más bonito, el que había estado guardado en el closet, porque Patricia una vez comentó que se veía demasiado llamativo para una señora de mi edad. Me pinté los labios de un rojo coral que me hacía sentir alegre y me fui al Parque Hundido, como si fuera a una cita romántica conmigo misma. El ambiente era mágico. Había decenas de parejas bailando al ritmo de un trío que tocaba boleros y danzones bajo los árboles centenarios del parque. Mujeres de mi edad lucían vestidos coloridos y sonrisas genuinas.
Hombres mayores las hacían girar con galanura y respeto. Soledad me recibió como si fuéramos hermanas que se reencuentran después de un largo viaje. Había cambiado, por supuesto. Su cabello era completamente blanco y tenía más arrugas, pero sus ojos conservaban la misma chispa traviesa que la había caracterizado desde jóvenes. «¡Carmen! ¡Te ves hermosa!», me abrazó fuertemente. «¿Sabes qué? Creo que te ves mejor que la última vez que te vi. Hay algo diferente en ti. Me siento diferente», confesé. «¿Diferente cómo?». Como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Bailamos toda la tarde. Soledad me presentó a su grupo de amigos, viudas y divorciadas que habían decidido que la tercera edad no era sinónimo de resignación, sino de redescubrimiento. Había una maestra jubilada que había empezado a estudiar pintura a los 70, una exsecretaria que ahora daba clases de bordado a mujeres jóvenes, una señora que había perdido a su esposo y había decidido cumplir su sueño de conocer todas las iglesias coloniales de México. Por primera vez en años, estuve en un lugar donde nadie me definía como la madre de Patricia, o me veía como un apéndice de alguien más importante. Era simplemente Carmen, una mujer de 68 años con historias que contar y vida que vivir. Don Esteban, un viudo elegante de 72 años que había sido contador toda su vida, me sacó a bailar sabor a mí. Bailaba con una suavidad que hablaba de décadas de experiencia, y mientras nos movíamos al ritmo de la música, sentí algo que no había experimentado en años, que era una mujer atractiva, interesante, deseable. «Baila usted muy bien, señora Carmen», me dijo al terminar la canción. «Hace años que no bailaba», admití. «¿Y por qué dejó de hacerlo?». «El baile es como respirar. Uno nunca debería dejar de hacerlo». No supe qué responder. ¿Cómo explicarle que había dejado de bailar, de leer, de cantar, de soñar porque había decidido que mi función en la vida era ser la sombra de mi hija? Esa noche, regresé a casa con música en el corazón y números de teléfono de nuevas amigas en mi bolsa. Por primera vez en décadas, tenía planes que no involucraban a Patricia. Clases de pintura los martes, bailes los domingos, un grupo de lectura los jueves en la biblioteca pública. También había algo más. Don Esteban me había pedido mi número de teléfono. No para nada formal, se había apresurado a aclarar, solo para platicar. A veces uno necesita una conversación inteligente con alguien que entiende lo que es haber vivido tanto. La semana siguiente, don Esteban me llamó para invitarme a tomar café en el Sanborns de los Azulejos. Era mi primera cita en más de 20 años, y me arreglé como si fuera a conocer al presidente de la República. Conversamos durante 3 horas sobre libros, sobre nuestras vidas, sobre los hijos que se habían ido, y los sueños que habían quedado pendientes. Don Esteban había perdido a su esposa 2 años atrás después de 40 años de matrimonio, y entendía el dolor de redefinirse después de haber sido la mitad de algo durante tanto tiempo. ¿Sabe qué es lo más extraño de esta etapa de la vida?, me dijo mientras removía su café. Que por primera vez en décadas, uno puede elegir quién quiere ser. ¿A qué se refiere? Cuando somos jóvenes, elegimos por necesidad. ¿Qué estudiar? ¿En qué trabajar? ¿Con quién casarnos? ¿Cómo criar a los hijos? Todo está dictado por las circunstancias, las responsabilidades, las expectativas. Pero ahora podemos elegir por gusto puro. Sus palabras resonaron en mí como campanas de liberación. Durante las siguientes semanas, comencé a hacer precisamente eso, elegir por gusto puro. Me inscribí en una clase de cocina gourmet en el mercado de San Juan, donde aprendí a preparar platillos que jamás me había atrevido a intentar porque eran demasiado complicados o muy caros para mi presupuesto usual. Empecé a escribir en mi libreta todas las noches antes de dormir, no un diario de quejas o problemas, sino pensamientos sobre la belleza que había descubierto ese día, el color del cielo al atardecer, el sabor de un mole nuevo que había probado, la risa de una nueva amiga. Renové mi casa por primera vez en 10 años. Cambié las cortinas por unas de colores alegres. Compré plantas nuevas para mi patio. Pinté la sala de un amarillo cálido que me hacía sonreír cada vez que entraba. Pero el cambio más importante no era visible. Era la manera en que había comenzado a hablarme a mí misma.
Ya no era la voz interna que me regañaba por ser egoísta cada vez que hacía algo por mí. Ahora era una voz amable que me animaba a explorar, a experimentar, a vivir. Un mes después de haber comenzado mi nueva vida, mientras regresaba de mis clases de pintura con las manos manchadas de acuarela y el corazón lleno de satisfacción, encontré a Patricia parada en mi puerta. Se veía terrible. Ojeras profundas, el cabello sin su peinado usual impecable, la ropa arrugada como si hubiera dormido vestida. Por un momento, sentí el impulso automático de correr hacia ella y preguntarle qué le pasaba, pero algo había cambiado en mí. En lugar de abrir la puerta corriendo, caminé despacio, observándola con la serenidad de alguien que ya no tiene nada que perder, porque finalmente ha encontrado algo que ganar, su propia vida. «Hola, Patricia», dije con calma, sacando mis llaves. «¿Qué necesitas?» Patricia me miró como si estuviera viendo a una extraña. Sus ojos recorrieron mi rostro, notando cambios que yo misma había comenzado a ver en el espejo. La piel más luminosa de alguien que duerme tranquilo, los ojos más brillantes de quien ha encontrado razones para sonreír, la postura erguida de una mujer que ya no carga el peso del desprecio ajeno. «Mamá», comenzó con voz temblorosa, «necesito hablar contigo». «Aquí estoy», respondí, pero no con la urgencia desesperada de antes. Abrí la puerta de mi casa y la dejé pasar, pero esta vez yo marqué el ritmo de la conversación. Patricia entró y se quedó parada en medio de mi sala, mirando los cambios que había hecho, las paredes amarillas, las plantas nuevas, los libros de poesía apilados en la mesa de centro junto a mis pinceles y acuarelas. «Te ves diferente», dijo, y había algo en su voz que no logré identificar al principio. «Me siento diferente», respondí, sentándome en mi sillón favorito sin invitarla a hacer lo mismo. «¿Qué necesitas, Patricia?» Ella se sentó en el borde del sofá, con las manos temblorosas entrelazadas en su regazo. Por primera vez en años, no parecía la ejecutiva exitosa y controlada. Parecía lo que realmente era, una mujer de 40 años que había cometido errores terribles y finalmente se daba cuenta de las consecuencias. «Mamá, todo se está desmoronando», comenzó, y entonces las lágrimas empezaron a caer. «Perdí el contrato con don Aurelio. Otros clientes me han cancelado proyectos. En la oficina me miran raro, como si supieran algo que no debería saberse». Esperé en silencio. Una parte de mí, la parte que había sido madre durante 40 años, quería levantarme y consolarla. Pero había aprendido algo en estos meses de soledad. No todos los dolores merecen nuestro consuelo, especialmente cuando son el resultado directo de la crueldad hacia otros. «Roberto está furioso conmigo», continuó Patricia. «Dice que arruiné nuestra reputación social, que nuestros amigos nos ven diferente. Algunos ya ni nos invitan a sus reuniones». «¿Y Sebastián?», pregunté, porque mi nieto era lo único que realmente me importaba en toda esa historia. «Sebastián...» Patricia se quebró completamente. «Sebastián me odia. Me grita que soy mala. No quiere que lo abrace. Por las noches llora y pide a su abuela Carmen. La maestra dice que está muy confundido, que no entiende por qué no puede ver a su familia completa». Las lágrimas de Patricia no me conmovieron como esperaba. En lugar de dolor, sentí una extraña tranquilidad, como cuando uno ve las consecuencias naturales de las leyes de la física. Las cosas que se lanzan hacia arriba, inevitablemente caen. «¿Y qué quieres de mí, Patricia?». Ella me miró con ojos suplicantes, y por un momento pude ver a la niña de 5 años, que solía correr hacia mí cuando tenía pesadillas. «Quiero que me perdones. Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes». «¿Como antes cuándo?», pregunté con genuina curiosidad. «¿Antes de que me dejaras parada en la calle en el cumpleaños de Sebastián? ¿Antes de que dijeras que mentir sobre mí era marketing? ¿Antes de que me trataras como si fuera una vergüenza de la que había que esconderse?» «Mamá, yo estaba confundida, presionada. Roberto siempre me decía que tú no encajabas en nuestro ambiente, que te veías fuera de lugar». «Ah, entonces fue culpa de Roberto», dije con una sonrisa que no tenía nada de dulce. «Qué conveniente». «No, no fue solo Roberto. Fui yo también.
Se levantó y comenzó a caminar por mi sala como un animal enjaulado. Me avergonzaba. Me avergonzaba de dónde veníamos, de cómo habíamos vivido. Quería ser alguien más, tener una historia diferente. Finalmente, la honestidad. Después de meses de manipulación y justificaciones, Patricia había llegado al núcleo de la verdad. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora que tu historia inventada te ha costado todo lo que creías importante, ¿qué quieres? Quiero arreglarlo. Quiero que me ayudes a arreglarlo. ¿Cómo? Patricia se arrodilló frente a mi sillón, en una posición que me recordó dolorosamente a cuando era pequeña y pedía perdón por haber roto algo. Podríamos hacer eventos juntas, presentarte en mi círculo social, contar la historia real. La gente respeta las historias de superación, ¿verdad? Podría ser como mi inspiración, la madre trabajadora que sacrificó todo por su hija. Las palabras cayeron en la habitación como piedras en un estanque, creando ondas de silencio que se extendieron por toda mi casa. Patricia quería convertir mi vida, mis sacrificios, mi dolor, en otra narrativa de marketing. Ahora que mentir sobre mí le había costado caro, quería usar la verdad como una nueva estrategia de imagen pública. Patricia, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Tú me escuchas cuando hablas? ¿Qué quieres decir? Acabas de pedirme que me convierta en tu accesorio de redención, que use mi historia de sacrificio para rehabilitar tu imagen pública. ¿En algún momento de este plan soy una persona real con sentimientos propios? ¿O sigo siendo solo una herramienta para tu éxito? Sus ojos se abrieron como si acabara de despertarse de un sueño. No era mi intención. Claro que era tu intención. Es lo que has hecho toda la vida, Patricia. Primero me usaste para tener educación, seguridad, estabilidad. Después me usaste como chivo expiatorio de todo lo que no te gustaba de tu pasado. Ahora quieres usarme como símbolo de redención. En ningún momento soy simplemente tu madre que merece respeto y amor incondicional. Me levanté de mi sillón y caminé hacia la ventana, mirando mi jardín donde las flores que había plantado en los últimos meses comenzaban a florecer. ¿Sabes qué he descubierto en estos meses, Patricia? Que no necesito tu amor para ser feliz, que no necesito tu aprobación para tener valor, y que definitivamente no necesito ser tu proyecto de rehabilitación de imagen para sentirme útil. Mamá, no entiendes. Si no arreglo esto, puedo perder todo. Me volteé para mirarla, y en sus ojos vi algo que me llenó de una tristeza profunda pero limpia. Seguía sin entender. Después de todo lo que había pasado, después de todas las consecuencias que había enfrentado, Patricia seguía pensando en términos de lo que podía perder o ganar, no en términos de lo que había destruido en otras personas. Patricia, ¿en algún momento de esta conversación me has preguntado cómo estoy yo? ¿Si fui feliz estos meses? ¿Si me hizo daño que me negaras la entrada al cumpleaños de mi nieto? ¿Si me dolió escuchar que te avergonzabas de mí? Ella abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. No me has preguntado nada de eso porque no te importa. Sigues viendo esto como una crisis tuya que yo debo ayudarte a resolver, no como una relación que tú destruiste y que requiere un trabajo real de reparación. ¿Qué quieres que haga? Preguntó, finalmente con una humildad que parecía genuina. Quiero que te vayas, Patricia. ¿Cómo? Quiero que te vayas de mi casa y que no regreses hasta que puedas verme como lo que soy, una mujer completa, con vida propia, sentimientos propios, valor propio. No como tu madre función, no como tu madre herramienta, no como tu madre salvación, como Carmen Esperanza Morales, que es una persona interesante por derecho propio. Pero Sebastián puede venir a visitarme cuando tú hayas aprendido a respetarme. Cuando puedas modelar para él lo que significa amar a alguien sin condiciones, sin vergüenza, sin necesidad de que esa persona te sirva para algo. Patricia se levantó lentamente, con los ojos rojos y la expresión de alguien que finalmente entiende que no hay atajos para reparar el daño que ha causado. ¿Y si realmente cambio? ¿Si aprendo a verte diferente? Entonces tal vez, algún día, podremos construir algo nuevo. Pero no será lo mismo que había antes, Patricia. Lo que había antes era una relación donde yo daba y tú tomabas. Si vamos a tener algo en el futuro,
Tiene que ser entre dos adultas que se respetan mutuamente. Se dirigió hacia la puerta con pasos lentos, como si cada uno le doliera. Antes de salir, se volteó una última vez. Mamá, ¿cómo hago para empezar? Empieza por preguntarte qué clase de persona quieres ser, no qué clase de imagen quieres proyectar. Y cuando tengas una respuesta honesta a esa pregunta, tal vez estés lista para ser la madre que Sebastián necesita y la hija que yo merecía. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, y por primera vez en 40 años, no sentí la urgencia de salir corriendo detrás de mi hija para arreglar las cosas. Me senté en mi mecedora con una taza de té de manzanilla y abrí mi libro de poemas de Rosario Castellanos. Afuera, el sol se ponía sobre Xochimilco pintando el cielo de rosa y dorado, y yo me sentí completa en mi soledad elegida. 3 meses después, Patricia regresó, pero esta vez no vino con demandas ni propuestas de marketing. Vino con Sebastián, que corrió hacia mí gritando, «¡Abuela Carmen!», con la alegría pura de un niño que finalmente puede abrazar a quien ama sin restricciones. Patricia se quedó atrás, esperando a que yo marcara el ritmo de nuestro reencuentro. Había algo diferente en ella, una humildad real, una paciencia que no había mostrado antes. «¿Cómo estás, mamá?», me preguntó simplemente. «Estoy bien, mija. Estoy muy bien». Y por primera vez en décadas, cuando dije que estaba bien, era completamente cierto. ¿Has vivido algo así alguna vez? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre su dignidad y el amor de su familia? Cuéntame en los comentarios si esta historia te recordó a alguien especial. Si este mensaje llegó a tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que esta historia pueda llegar a alguien más que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para elegir el respeto propio por encima del amor que nos cuesta nuestra dignidad.